Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy quiero hablaros sobre un tema que todos hemos enfrentado en algún momento: la mansedumbre. Jesús nos llama a vivir de una manera que refleja su amor y gracia, incluso en medio de la adversidad y el maltrato, porque a veces hay situaciones en las que con otras personas no nos sentimos cómodos, porque estas personas han intentado hacernos daño o ha ocurrido alguna cosa entre esta persona y nosotros, ¿no? Vamos a comenzar con las palabras de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí Jesús nos llama a un estándar más alto de amor y compasión. Nos está desafiando a amar a aquellos que nos tratan mal, a bendecirlos y orar por ellos. Pablo también nos da instrucciones claras en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas palabras nos llaman a responder al mal con bien, confiando en que Dios es el juez justo. Dios nos está queriendo decir con esto que porque la otra persona haya actuado mal, no quiere decir que nosotros tengamos que actuar de la misma manera, porque si no, estaríamos siendo igual que ellos. Y nosotros tenemos que ser referencia de Dios, referencia de Jesús. Tenemos que seguir el camino de Dios y su camino es hacer el bien, que no repercuta lo que nos hacen los demás, las provocaciones de las otras personas, del mal, que no repercuta en la forma de hacer de nosotros mismos las cosas, porque cada uno es responsable de sus propias acciones y ellos ya serán responsables cuando Jesús los juzgue. Por tanto, no hace falta que nosotros busquemos venganza y todas estas cosas. En el libro de Pedro, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, se nos recuerda: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Al elegir bendecir a aquellos que nos maldicen, estamos viviendo conforme al llamado de Dios y nos posicionamos para recibir sus bendiciones. Además, en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 1, se nos enseña la importancia de la mansedumbre. Y dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Responder con una actitud amable y suave puede desarmar la hostilidad y abrir puertas a la reconciliación. Y esto lo he vivido yo de primera mano. Así que es totalmente verdad, literal. Si tú respondes de manera suave, se desarma la hostilidad, se suaviza el ambiente, y si respondes con palabra áspera, se endurece más. Finalmente, recordemos el ejemplo supremo de Jesús en la cruz, ¿no? El mayor ejemplo que podemos tener, que lo tenemos en Lucas, capítulo 23, versículo 34, en el que Jesús oró por aquellos que lo crucificaron. A pesar de todo lo que hicieron con Jesús, ¿no? Que tan injustamente, ¿no? A pesar de eso, Jesús quiso perdonarlos y mostrar misericordia con ellos. Jesús decía:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el versículo en el que estábamos comentando, del libro de Lucas, capítulo 3, versículo 34. A través de este acto de misericordia, Jesús nos muestra el camino del perdón y el amor incondicional. Hermanos, hermanas, que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y actuar con amor y compasión hacia aquellos que no nos tratan bien. Que el Espíritu Santo nos llene de su gracia para responder al mal con bien y reflejar el amor de Dios en todas nuestras acciones. Y este es el mensaje que traigo hoy para vosotros. Hechos capítulo 7. En este punto continuamos con el juicio de Esteban. Esteban fue arrestado, provocado por las acusaciones falsas de los judíos helenizados que estudiábamos la semana pasada. Y recordamos que Esteban fue traído al concilio diciendo que les habían oído decir a Esteban que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres de Moisés. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 7 leemos cómo el sumo sacerdote, recordemos que el sumo sacerdote junto con los demás sacerdotes y elementos que ministraban en el templo eran en su mayoría de la secta de los saduceos. Y en el versículo 1 el sumo sacerdote dice: entonces, ¿esto es así? Y él dijo. A partir de ese momento veremos a un Esteban que recorre con su defensa prácticamente toda la historia de Israel. Vamos a intentar hacerlo simplemente a título de resumen, ya que son bastantes versículos en donde Esteban se explaya a gusto, hablando acerca de la historia de su pueblo. Y más que todo, el punto principal es confrontar a los líderes que están en ese momento acusando al mismo Esteban, diciéndole y mostrándoles a través de la historia cómo el pueblo de Israel repetía una y otra vez una conducta reprobable delante de Dios, en donde Dios le ayudaba, y a pesar de eso el pueblo de Israel resistía, como veremos más adelante que el mismo Esteban dice, al mismo Espíritu Santo. Comienza en el versículo 2, Esteban diciendo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y aquí, tal y como comentábamos anteriormente, Esteban se explaya hablando acerca de la historia del pueblo de Israel y pasa por Abraham al momento que recibe el pacto de la circuncisión. Después Abraham pues tiene un hijo que todos conocemos que se llama Isaac, se llamó Isaac. Isaac tuvo otro hijo, Jacob. A su vez Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en los líderes de las 12 tribus de Israel. El hijo menor, que todavía no había nacido, Benjamín, que fue el hijo número 13, el hijo menor llamado José, hasta ese momento, debido a la envidia de sus hermanos, fue vendido a unos mercaderes que pasaban, y José termina en Egipto. Dios le da gracia a José y se convierte en un gran líder de esa nación. Y debido a que viene un gran hambre en la tierra, y Egipto, gracias a José, había hecho acopio de alimentos durante los 7 años de bondad, y habían comenzado los 7 años de escasez que José había interpretado del sueño del faraón. José está en una posición muy privilegiada, y debido al hambre que había en la tierra, Jacob y su familia se traslada a Egipto con el favor de José, porque todos conocemos la historia. Al final pues José se revela a sus hermanos, les dice que es él, y José, al estar en una situación privilegiada, pues sus hermanos se acercan ahí a Egipto. Dice el mismo Esteban que
fueron unas 70 personas. Es probable que Esteban estuviese hablando de Jacob, sus hijos, las mujeres de sus hijos, los hijos de sus hijos, y probablemente pues algún otro familiar, algún otro agregado que estaba por allí. Israel crece mucho allí en Egipto, ¿no? Y después que José muere, surge otro faraón que dice la palabra que no conocía lo que José había hecho, ¿no? Y tampoco tenía el corazón que tenía el faraón anterior. Y al darse cuenta de que la gente de Israel era muy numerosa y potencialmente peligrosa por la cantidad de gente que había, pues esclaviza al pueblo de Israel. Y también pues conocemos la historia de que, dado que era tanta gente, el faraón manda a matar a los bebés varones. De esos, Moisés se escapa. Recordemos que Moisés lo ponen allí en una cestita y Moisés pues va a parar donde está cerca de la hija del faraón. A la hija del faraón lo adopta y Moisés crece en el palacio del faraón, ¿no? Pero Moisés, al estar ya mayor, pues recibe el llamado divino de liberar al pueblo de Egipto. Todo esto lo está contando Esteban y lo está recordando, ¿no? Y en este punto, donde llega hablando de Moisés, en el versículo 35 podemos leer que Esteban le dice a los líderes que están ahí reunidos en el concilio: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Porque a Moisés inicialmente le rechazan. A este, dice Esteban, lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Versículo 36. Este, está hablando de Moisés, los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo. Recordamos cómo el Mar Rojo se abre, cómo el pueblo pasa en seco, el Mar Rojo pues se cierra y acaba con los caballos y los carruajes y el ejército del faraón. Pero esta gente está en el desierto por 40 años. Y sigue diciendo Esteban en el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Vemos que en el versículo 35 el mismo Esteban está diciendo, fijaos cómo el pueblo de Israel, cómo nosotros, nuestros padres, rechazaron inicialmente a Moisés. Pues este mismo Moisés dijo, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Está claro que allí está apuntando al Mesías y está lanzando pues la indirecta, que es más bien directa, Esteban, de que está hablando acerca de ese Mesías que ellos mismos acababan de entregar y de crucificar. Versículo 39. Al cual vuestros padres no quisieron obedecer. Aquí vuelve a hablar nuevamente de Moisés, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. No es que regresaron físicamente a Egipto, pero ese deseo de volver a la vida pasada, Esteban lo pone así, en sus corazones se volvieron a Egipto. Esteban menciona entonces cómo el corazón de Israel también se volvió a los ídolos. Mientras Moisés recibía las tablas de la ley, construyeron un becerro de oro, la historia que todos recordamos, ¿no? Después vino las tablas de la ley, siguió transcurriendo la historia de Israel, vino el rey David, después su hijo Salomón, quien construyó el templo, aunque como el mismo Esteban recuerda, Dios no habita en templo hecho de manos humanas, ¿no? Y Esteban utiliza toda esta historia para confrontar a los líderes religiosos que lo están enjuiciando. Y en el versículo 51, Esteban es incisivo y acusa a los líderes religiosos de manera directa y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres
así también vosotros. Básicamente, todo este cuento, toda esta historia que está haciendo Esteban de recordar el transcurso o ese caminar del pueblo de Israel en toda la historia, les está recordando: siempre habéis resistido el Espíritu Santo, así como vuestros padres, así vosotros hoy estáis resistiendo al Espíritu Santo. Versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Ahí ya se menciona de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Les está acusando directamente de haber entregado y de haber matado al justo, aquel que profetizó Moisés. Versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban utiliza el término Espíritu Santo para referirse a Dios. Es interesante teológicamente hablando, ¿no? Y acusa a estos líderes religiosos de haber matado al Mesías y les llama duros de servicio. Utiliza la misma expresión que usa Dios para con los hebreos cuando en el episodio del becerro de oro. La expresión duros de servicio es una expresión del campo, ¿no? El yugo o la yunta, cuando había más de un animal, es esa pieza de madera que se les ponía a los animales sobre el cuello, en la parte cervical. Entonces los animales que eran más rebeldes, que eran más contumaces y más obstinados, no se dejaban poner el yugo sobre la cerviz. Entonces les llamaban animales duros de cerviz. En otras palabras, pues animales obstinados, contumaces y desobedientes. Es por ello que el término duros de cerviz pues es una persona desobediente, una persona recalcitrante, una persona obstinada, una persona que no quiere dar su voluntad, no quiere dar a ceder en su voluntad. Después les llamó incircuncisos de corazón y de oídos. Recordemos que la circuncisión era la señal del pacto de Dios. Una persona incircuncisa en el contexto hebreo era uno que estaba fuera del pacto divino. Era una especie de extranjero. Eso rayaba en el insulto, ¿no? Y Esteban les dice: en vuestro corazón, en vuestros oídos, porque no querían oír el evangelio, sois unos que estáis fuera del pacto divino, fuera de las promesas de Dios. Ellos que recibieron la ley, había una antigua tradición, ¿no? Que decía que, una antigua tradición hebrea que decía que los ángeles fueron mediadores o portadores al momento de traer la ley al hombre, ¿no? Todos sabemos que el relato bíblico dice que Moisés, que Dios mismo escribió con su dedo en las tablas de la ley, ¿no? Pero había una tradición hebrea que decía que los ángeles pues habían mediado, y eso, y seguramente por eso Esteban pues hace esa referencia, ¿no? Pero hasta aquí le llega el discurso a Esteban, hasta aquí le llegó el sermón. Al bueno de Esteban no lo dejaron seguir adelante con su defensa, sino que leemos en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto seguramente fue la copa que derramó el vaso. Es decir que a la diestra de Dios estaba esa persona que Esteban mismo estaba acusando a esta gente de haber entregado y de haber matado, y dándole carácter divino, carácter de Mesías. Hizo un efecto muy negativo en estas personas, ¿no? Se imagina que te digan que la persona que has matado
pensando que era un falso profeta, resulta que ahora es la mano derecha de Dios en el cielo. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, tenían que sacarlo porque en su misma ley decía que tenían que sacar la maldad de la ciudad santa. Sacándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Da hasta risa la actitud de estos religiosos que raya incluso en lo ridículo. Te puedes imaginar a un grupo de octogenarios con largas barbas, con ropa sacerdotal, respetados por todo el pueblo. Cuando pasaban, pues la gente les veneraba y les reverenciaba. Pero aquí están todos estos tapándose los oídos mientras gritan como niños malcriados. Dice la palabra que los sacaron de la ciudad y allí estaba pues la primera vez que se nombra a Saulo, a quien todos nosotros conocemos como Pablo, el apóstol que va a los gentiles. Normalmente las víctimas de lapidación eran las culpables, las que habían encontrado culpables de adulterio, de idolatría o de blasfemia. Y Esteban estaba siendo culpado de esto último, ¿no? Y la ley decía que eran los testigos que habían hablado, eran los primeros que tenían que tirar las piedras en el proceso de lapidación, ¿no? Y en esa época pues tenían unos ropajes que eran una especie de capa, una especie de sobretodo que estaba por encima de la ropa que estaba más ceñida al cuerpo, ¿no? Y esto molestaba para tirar bien las piedras, pues hay que decirlo así. Entonces se quitaban esa prenda y alguien del grupo las custodiaba, las guardaba, ¿no? Y en esta ocasión Lucas nos introduce a un joven llamado Saulo, que era el que guardaba las capas de los tiradores de piedras, ¿no? Se considera que Saulo tendría poco más de 30 años en ese momento, y es la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Y quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que ese joven que cuidaba las ropas de los que estaban matando, a los que estaban matando a pedradas a Esteban, ¿no? A quien conocemos como el primer mártir de la iglesia, quien estaba de acuerdo con la muerte de este hombre, poco tiempo después, se convertiría en el apóstol más importante de la predicación del evangelio a los gentiles en el mundo conocido, y que llenó gran parte del evangelio del Señor todas estas naciones. Pasó de ser celoso de la ley a ser celoso del evangelio. Pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido también. Pasó de ser un fariseo irreprochable e irreprensible en cuanto a las enseñanzas que él había aprendido y que llevaba a cabo con su vida, a ser un judío ejemplar, ¿no? A tener todo eso por basura comparado con el hecho de servir a Jesús. Pasó de tener toda una vida dedicada al estudio de los libros de la ley, a la Torá y a las tradiciones hebreas, de hacerse una reputación como discípulo de un gran maestro de la ley, a cambiarlo todo por haber tenido un encuentro personal con Jesús. Toda una vida dedicada al judaísmo cambió por un encuentro que duró unos cuantos segundos. Versículo 9. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se cree que la muerte de Esteban ocurrió hacia el año 35 después de Cristo. Y vemos cómo sus últimas palabras recuerdan las palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Llegado a este punto, podemos comenzar brevemente con el capítulo 8, ya que pues, hay un nexo entre la última parte del capítulo 7 y el capítulo 8 y la primera parte del capítulo 8.
se cree que el apóstol Pablo, el que después sería el apóstol Pablo, no participaba directamente en las ejecuciones, como podemos inferir en el relato de la muerte de Esteban, pero su mismo testimonio, por su mismo testimonio más adelante, en el mismo libro de Hechos, él reconoce que formó parte de muchas ejecuciones y encarcelamiento de cristianos. El inicio del capítulo 8 es una continuación inmediata de la última idea del capítulo 7 o de la última parte del capítulo 7. Dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Aquí está hablando de la misma muerte de Esteban. Quiere decir que Saulo pues estaba de acuerdo, ¿no?, con la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aunque probablemente Pablo se aguantaba las ganas de tirar alguna que otra piedra, él solo guardaba las ropas de los ejecutores, pero el relato bíblico no lo exculpa, ya que se narra claramente que Saulo, que era el nombre hebreo de Pablo, consentía en la muerte de Esteban, es decir, estaba de acuerdo. Y después dice el versículo 1 del capítulo 8, en aquel día se refiere a que ese día fue el punto de partida en donde se comenzó a producir una persecución sistemática y feroz contra la iglesia de Cristo por parte de los judíos. Y la misma Biblia dice que todos fueron esparcidos. Está hablando pues básicamente de Jerusalén. Sin embargo, podemos entender que todos, la palabra todos, es probable que se refiere a los pilares de la iglesia, a las caras más visibles, al liderazgo más visible. Y también podemos entender que muchos de los que habían creído, no solamente por haber sido expulsados, ¿no?, perseguidos, sino porque muchos, al haber creído en el Evangelio, voluntariamente dijeron, pues si nos van a perseguir, pues nosotros vamos a otro lugar y ya está, ¿no? Debido a lo fuerte, debido a lo férreo de su nueva fe, pues partieron hacia otros lugares, ¿no?, huyendo de la persecución y llevando, lo más importante, llevando con ellos la familia, la semilla, del Evangelio, de la palabra del Señor. Solo los apóstoles se quedaron, según nos narra el versículo 1 del capítulo 8. La Biblia guarda silencio si estaban escondidos, si estaban en la clandestinidad o protegidos de alguna manera. Lo cierto es que el panorama de la iglesia con el tiempo parece haberse apaciguado un poco. A medida que pasa un poco el tiempo, seguramente, pues probablemente después de la conversión del apóstol Pablo, poco a poco pues la situación se va calmando. Seguramente ayudó este éxodo o esta dispersión de cristianos que se fueron de Jerusalén. Y vemos cómo Pablo en el versículo 3 asolaba la iglesia. Dice que asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿no? Pero no quisiera terminar este mensaje, hermanos, sin que revisemos juntos estas tres características que tenía Esteban. Las podemos leer cuando fue elegido junto a sus 6 compañeros, ¿no?, para ayudar a repartir el alimento a las viudas griegas, ¿no? Y lo tenemos en el versículo 3 del versículo 6. A la iglesia los apóstoles encomiendan buscar de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, es decir, el trabajo de repartir el alimento a las viudas griegas, que aparentemente pues en algún punto se estaba quedando el trabajo sin terminar del todo. Y dice la palabra que Esteban era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y a Esteban le atribuyen 2 características más. Se les llama en el versículo 8 que Esteban estaba lleno de gracia y de poder.
5 características que dejan huella definitivamente. Lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio, lleno de gracia y lleno de poder. Y la huella que dejó Esteban fue innegable, no solamente por su martirio, por su muerte, pero por su trabajo en la iglesia como diácono, ¿no? Y fíjense cómo su trabajo era sencillo, era ayudar a la repartición de los alimentos a las viudas. ¿Qué podía ser de peligroso eso? ¿Qué podía ser de complicado, no? Pero Esteban nunca se conformó con eso, sino que fue mucho más allá. Dice el versículo 8 del capítulo 6, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí tenemos evidencia de que Esteban no solo se limitaba a repartir el alimento a las viudas, ¿no? A mí me parece que este es uno de los resultados de tener buen testimonio, de ser llenos del Espíritu Santo y de ser llenos de sabiduría, que no nos limitamos simplemente a hacer nuestro trabajo o lo que nos encomiendan, sino que vamos un paso más allá, vamos muchísimo más allá. Como decía el predicador, caminamos la segunda milla, y no 2, sino 3, 4 o 5. Más allá en la iglesia, más allá de lo que nosotros nos hayan encomendado hacer dentro de la iglesia, más allá de nuestro trabajo, más allá de nuestra familia, más allá en nuestro vecindario, más allá en cada área de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos dejado de abrazar estos ideales para nuestra vida como creyente. Ser hombres y mujeres de buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de sabiduría. Hermanos, oremos al Señor para que regresemos y volvamos a abrazar estos ideales en nuestras vidas como creyentes. Ser hombres y mujeres de buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ser hombres y mujeres de buen testimonio. Hace algunas semanas, estuvimos hablando acerca de las características de un buen testigo, ¿no? Y una de las características principales que tenía que tener un buen testigo era haber presenciado en primera persona los hechos por lo que se van a testificar. No es que a mí me lo contaron, no es que un amigo de mi amigo me lo dijo, es que tenemos que, el buen testigo, el que da buen testimonio, lo da con su vida, con nuestro conducirnos del día a día. Nuestro testimonio no es una teoría, no es algo que hemos aprendido, no es algo que nos dijeron, no es un patrón que seguimos. Nuestro testimonio somos nosotros mismos, ¿no? Qué triste como creyentes. A veces que como creyentes nos toca identificarnos como cristianos en algún momento, que nos preguntan, ¿y tú qué eres? Y no tenemos más remedio que decir, pues somos cristianos, y la gente nos mira sorprendida. Ay, sí, ¿verdad? Porque no es el testimonio que hemos dado, porque no es ese texto que se lee en nuestras vidas, que somos cartas abiertas, ¿no? Más bien tenemos capítulos con borrones o capítulos escondidos o capítulos que no hablan acerca de nuestro testimonio. Un testigo no solamente ha presenciado los hechos en primera persona y da testimonio con su vida, sino que debe ser en todo tiempo veraz. Un testigo no puede dar lugar a dudas de lo que está diciendo, de que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Cuando vivimos nuestra vida cristiana a medias, muchas veces lanzamos mensajes confusos a la gente, ¿no? Y a veces hace cosas buenas, pero a veces hace cosas como todos los demás, ¿no? Entonces son mensajes confusos que lanzamos a las personas que no son creyentes, ¿no? A veces somos íntegros en algunas ocasiones, en otras ocasiones pues no tanto, ¿no? Y les recordaba en su momento, cuando estuvimos hablando acerca de ser testigos, ¿no? Que en un tribunal o en una corte, cuando llaman a un testigo a testificar, el abogado acusador sabe que puede poner en problemas a esa persona si lo desacredita como testigo, ¿no? Lo primero que es desacreditarlo como testigo y decir, ¿y por qué usted dice mentiras? ¿Y por qué tal? Y qué sé yo. Y si el jurado ve
que el testigo no es del todo fiable, pues su testimonio igual no va a tener el mismo peso que va a tener una persona que tenga un testimonio que esté en todo tiempo, que sea en todo tiempo veraz, ¿no? Un buen testigo tampoco compromete ni parcializa su testimonio. Lo hablábamos hace unas semanas, ¿no? Aunque tú seas una persona que no te guste herir a otras personas, como es mi caso, ¿no? Que a veces me siento mal cuando tengo que confrontar a otras personas, pero muchas veces siempre hay que hacerlo, ¿no? Aunque nos sintamos incómodos con alguna situación, si eso compromete o parcializa nuestro testimonio, tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo, ¿no? A veces cuesta decir las cosas que son duras de escuchar, pero hay que decirlas con amor porque esa es la verdad y nosotros llevamos la verdad como bandera, ¿no? Y tenemos que ser creyentes que no comprometamos nuestro testimonio por quedar bien o por la presión de la sociedad, ¿no? Si vamos a testificar de Dios, tenemos que testificar tal como es Él, sin medias tintas, sin relativismos, sin confundir eso con hablar con amor, ¿no? Tenemos que ser sabios para saber transmitir nuestro testimonio con amor, pero con contundencia y con verdad, ¿no? Y en último lugar, pues un testigo busca en todo momento las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Un testigo de Cristo no espera que te pregunten o que te interroguen. Hace de su testimonio un estilo de vida constante. Y eso es ser un buen testigo de Dios, o por lo menos algunas características de ser un buen testigo. Pero también tenemos que recordar que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Son tres cosas que van de la mano: la sabiduría, la llenura del Espíritu Santo y el buen testimonio. Pero no existe una técnica para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Por lo menos yo no me la sé, pero sí sé que la Biblia dice que Él dará su Espíritu a quien se lo pidamos, ¿no? Una vida en santidad, una vida de oración y de lectura de la palabra, una vida anhelante de buscar a Dios y agradarle en todo momento, nos llenan definitivamente del Espíritu Santo. Y por último, ser llenos de sabiduría, hermanos. Tampoco creo yo que existe una técnica para ser sabios, ¿no? Pero hay algo que funciona al 100% porque Dios lo promete en su palabra: pedirle a Dios la sabiduría que nosotros necesitamos. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que este capítulo 7 y esta primera parte del capítulo 8 pues haya sido de bendición para vuestras vidas. Y nos vemos próximo domingo para continuar con esta maravillosa aventura del libro de los Hechos. Que el Señor me los guarde, me los bendiga, me los proteja en esta semana y que tengan una maravillosa semana llena de productividad, llena de bendición. En el nombre de Jesús.